Pues buenas noches, bienvenidas a lo que es la tercera charla, clase gratuita, que bueno, tiene como propósito darles una serie de informaciones o tips de estudio que van a beneficiarles en cuanto a su preparación para el examen a la universidad. Me presento, yo soy Vicente Fabián López Corral, soy egresado de la carrera de Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, modalidad sistema abierto. También estudié historia, ahí la cursé en lo que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, tengo algunos años ya preparando gente para ingresar a la universidad, mayoritariamente en lo que es el área de historia, geografía, donde pues he tenido la mayor parte de mi experiencia. Sin embargo, también he estado en filosofía, materia que me da mucho gusto impartirla. Y hace no mucho tiempo, pues también he tenido la fortuna de incursionar en lo que es español y literatura. Entonces, conozco pues bastante bien lo que corresponde al examen y bueno, por mi formación académica también es que brindo estas charlas, clases que pues bueno, van encaminadas a que independientemente que más adelante o no tengamos la oportunidad de estar juntos, bueno, juntas, porque estamos en mayoría absoluta femenina, puedan tener mayores recursos de aprendizaje y de estudio que les va a servir para hacer más eficiente su preparación para el examen, ya que aunque no es una prueba académicamente exigente, sí representa un desafío por una serie de elementos que están a su alrededor y uno de los puntos que llegan a jugarse en contra, pues es el no tener las estrategias de estudio adecuadas, no saber cómo estudiar a pesar de que tenemos muchos años ahí andando en la escuela, ¿vale? Entonces, la idea de esto es compartirles una serie de estrategias de estudio que van con ese fin, tratar de hacerlo lo más ameno. Yo en lo personal no soy muy partidario de sesiones tipo como si fueran congresos, coloquios. La verdad es que me da un poquito de flojera. Me parece que el formato de diálogo es más ameno. De igual forma, al momento de dar sesión, trato de que sea lo más práctico posible, lo más cercano a lo que ustedes conocen, para que no sea una serie de datos que vayan más allá de su entendimiento, sino más bien la asuman como una información que puedan echarle mano, que sea significativa, y bueno, pues eso también es una de las cuestiones básicas a la hora de prepararse, ¿no? Entonces, voy a dar algunas reglas para que esto sea lo más organizado posible. Yo voy a exponer algunos puntos sobre esto, voy a invitarlos al diálogo, al hacer algunas preguntas. Ustedes pueden responderlas por el chat, pueden eh, levantar la mano que está en la parte de reacciones de Zoom para que yo pueda cederles el micrófono y de esta manera nos podamos entender mejor. Dudas o preguntas respecto al examen, a qué área va la licenciatura a la que les llama la atención entrar o de cualquier índole, les voy a pedir que por favor sea al final para que no nos desviemos del tema, sea mucho más claro y de esta manera pues la sesión se lleve lo más ordenada posible. ¿Vale? Entonces, no sé si haya algún comentario, duda, pregunta, aclaración que quieran hacer. ¿Vamos bien? ¿No hay nada? Bueno, me faltó, nota al pie de página. No sé si por aquí haya gente que no esté en ese proceso de entrar a la universidad, pero plantea sacar su bachillerato en una sola evaluación, ya sea Colbach, Ceneval, etc., etc., etc. Bueno,
Si por aquí tengo el caso de gente que ya está en la universidad, no sé si por ahí, Francisca, sea esa situación, pues bueno, esto también puede ayudarles muchísimo, ya que bueno, al momento de entrar a la uni, no tenemos las técnicas de estudio necesarias y bueno, eso hace que nos llegue a costar un poco más trabajo. Primero, la transición de bachillerato a universidad, aunque haya habido ahí un tiempo de no estudiar y posteriormente, pues ya estando en la carrera. Entonces, tener este, digamos, arsenal extra, pues va a ayudar muchísimo, ¿vale? Ah, ok, bueno, qué bueno que mencionas eso, Nay. Una de las primeras cosas que yo recomiendo al momento de iniciarse en este desafío de continuar con los estudios es mantener la seguridad. No es sencillo, definitivamente, porque se visibilizan muchas cuestiones de desconfianza, de por ahí miedo al fracaso, etcétera, etcétera. Pero lo importante es ir decididos y confiar, estar abiertos a que vamos a aprender lo necesario. Algo muy rico de estudiar, del aprendizaje en sí, y creo que se los había comentado la semana pasada, es que esto representa una vía en la que nosotros evolucionamos. Es decir, estudiar, aprender, no solamente implica pues recabar una serie de datos que me van a servir para una situación específica, ¿no? Que en este caso es aprobar un examen, no, sino que también implica un cambio actitudinal, una transformación de lo que somos nosotros. Yo les puedo comentar con mucho gusto que pese a las limitantes del sistema educativo mexicano y particularmente la educación pública, yo soy hijo de la educación pública, pues he tenido experiencias educativas en cada uno de mis niveles de estudios que me han dado ese goce, que me han enganchado de tal manera que, bueno, elegí también una carrera de humanidades, específicamente actividades relacionadas con la educación, pues porque me gusta, ¿no? Me parece que la profesión de docente y, bueno, ya cercanos a lo que es la construcción de conocimiento, que en mi caso, pues es la historia, pues uno no para de aprender. Entonces es algo muy padre, muy lindo. No quiere decir que sea un paseo nuestras gineras de Xochimilco, todo muy agradable, por supuesto que no, implica letras, desafíos, pero pienso que vale la pena. Entonces, déjense guiar, acepten ese camino con todo lo que involucre y no pierdan de vista la motivación del por qué están ahí. Que otro tip que les puedo adelantar es que esa motivación resulta mucho más efectiva si viene de ustedes, si parte de la convicción, ya que si lo hacemos por una presión externa, por ejemplo, que en su trabajo ya les están diciendo, oye, si no acabas el bachillerato, si no acabas la carrera, no, incluso hasta te vamos a correr, pues viene una presión, pero no se disfruta. Y en varios casos, incluso se corre el riesgo de perder el sentido, el propósito, y eso hace que las cosas sean pesadas. Pero si lo asumimos como un proceso que nos lleva a una plenitud que va más allá del reconocimiento, de tener una estabilidad laboral, de cualquier otra cosa que al final resulte un tanto aparente y que más bien debe conectar con nuestras convicciones más profundas, nuestros deseos reales, diría por ahí un filósofo griego que me gusta mucho que se llama Epicuro, pues entonces vamos a tener la certeza y la motivación en esto, de tener la apertura de aprender, tanto de quienes los estén acompañando, sea yo o cualquier otra persona, como también de los recursos de los cuales se echan a la mano, incluso el contexto, ¿no? Entonces, tranquilos, tranquilos, tranquilas, perdón, confíen en ustedes y vamos a disfrutar este paso, ¿sale? Denme un segundito que por ahí hay alguien que no puede entrar. Mm,
Vale, pues gracias por su atención. Entonces, vamos a dar. Entonces, ya manera de introducción de lo que es el tema, pues quiero resaltar que es importante, hola, hola, buenas noches, la identificación de lo que buscamos al momento de, en este caso, tomar la decisión de entrarle al examen, un proceso de preparación para pasar el examen ya sea de universidad o de Colbach, y además descubrir nuestra manera de aprender. Esto en ocasiones llega a ser complicado porque debido a la escuela y los limitantes de un sistema educativo masivo y también de un contexto cultural en el que no pone mucha atención en nuestro proceso formativo, pues terminamos casándonos con que solamente hay una manera, ¿no? Y la verdad es que no es así. El abrirnos a identificar nuestro estilo de aprendizaje implica incluso un autoconocimiento. Y por supuesto que en este caso conlleva a tener un elemento clave para que tengamos éxito, pues no nada más en el examen, sino en cualquier meta formativa que tengamos. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a ver a continuación, pues es un bosquejo general de algunas estrategias de estudio que científicamente pues están comprobadas a que nosotros seamos más efectivos a la hora de aprender. ¿Ok? Entonces, si por ahí tienen alguna pregunta, eh, comentario, adelante. También me gustaría saber sus expectativas de esta plática, que para mí es muy, muy importante. Y tranquilos, tranquilos, más bien tranquilas. Es entendible que tengan esos nervios, ese miedo, esa inseguridad, pero si hacemos adecuadamente las cosas, poco a poco se van primero conteniendo y después disipando. Y eso se vuelve un poquito más factible a la hora de ver los resultados. No solamente esperarse hasta el final, sino lo que paulatinamente vamos logrando. Ahí les invito, si no la han visto, a que vean la charla anterior que di, que fue acerca de aprendizaje autorregulado. Ahí hay mucho de cómo ir construyendo ese paso a pasito para lograr, pues primero una autonomía como estudiantes y paulatinamente tener mejores resultados en nuestras experiencias escolares. Entonces, que bueno, el objetivo general de esto es que comparta con ustedes esta serie de estrategias, que hagamos un diálogo, enriquezcamos esta charla, que sea incluso de coaprendizaje, porque yo también puedo aprender de ustedes y de esta manera poco a poco pues se percaten que esta prueba que se avecina, incluso aquí ya me atrevo a decir la universidad, pues no es ese monstruo que a veces hace que nosotros nos hagamos chiquitos. O sea, sí, reconocer que no es algo sencillo, más no imposible. Y hay una serie de elementos que juegan a nuestro favor. Nada más ahí hay que levantar la vista y reconocerlos para saberlos aprovechar. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Eh, esa pregunta te la respondo al final para que no hagamos ahí un espagueti de contenidos. Y más bien ahí dame la especificación si te refieres a la UNAM, que es en la cual estoy basando todo esto, o alguna otra oferta educativa, ¿vale? Bien, acuérdense que dudas que no sean referentes a la clase, pueden decírmelas hasta el final para que esto sea un poquito más coherente y que también para que en la grabación pues no les cueste trabajo, ¿no? Identificar lo que sea de su interés. Bien, bueno, antes de empezar con lo que son las estrategias de estudio, hay que ver una serie de elementos que si no los tomamos en cuenta, no nos va a servir de mucho conocer estas metodologías. La primera de ellas
que ya les había comentado al principio de la charla, es tener en mente el propósito de aprendizaje. ¿Para qué quiero aprender? ¿Sale? Esto nos va a dar una guía enorme y va a hacer que todo lo que hagamos tenga un sentido. Es importante reconocer ese propósito. En segunda instancia, establecer objetivos accesibles. Tenemos una meta general, que es acreditar el examen, ya sea de admisión o Colbatch. Y vienen por ahí objetivos más específicos. No sé, se me viene a la mente dominar matemáticas, dominar los que en esas asignaturas serían los objetivos generales. Paulatinamente, yo voy a buscar metas más inmediatas. Por ejemplo, el primer caso, si ya hay un bagaje académico de esas asignaturas, pues un primer objetivo sería repasar y reforzar lo que no domino, identificar lo que no domino y reforzarlo. Si no, pues ahora sí que, como dice el librito, nos vamos con las indicaciones de los manuales, ¿no? Ir de lo básico a lo complicado. Que, bueno, en teoría sí están organizados los temarios y los planes de contenido, tanto de las guías oficiales de la UNAM como otras que llegan a ser instituciones como CONAMAT, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, tengan cuidado porque si ustedes analizan bien dichos temarios, no vienen coherentes. De hecho, uno de los primeros obstáculos que me enfrenté a la hora de revisar el material educativo, porque también una de las cosas que he realizado profesionalmente es generar material original. Entonces, revisando las cosas, pues resulta que en varias materias el temario no ha sido coherente y pues uno ha tenido que organizarlos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la lógica es muy importante, ir de lo básico a lo complejo, una manera de complementar bien esos temarios que no están bien hechos, pues es irme con los planes de estudio de la Dirección General de Preparatoria, por ejemplo, que es el más cercano a lo que plantea la UNAM, ir cotejando qué temas sí, qué temas no, porque evidentemente en la UNAM pues, ven mucho más cosas que las que les preguntan en el examen, pero sí va a servir como importante hacer eso porque eso me va a llevar a que después yo en mis sesiones cotidianas de estudio tenga metas más específicas. Pensemos, por ejemplo, en mate. Voy a, ahora sí que a balconearme. No es de mis materias más fuertes y por la falta de práctica, pues tengo muchas lagunas. Entonces, si quisiera yo reaprender lo básico en matemáticas que se supondría que debería de saber, pues tengo que irme con lo básico, que son, en este caso, aritmética, operaciones como suma, resta, multiplicación, división, y ya de ahí irme hacia cuestiones más complejas, ¿no? Se me viene a la mente leyes de los signos, exponentes, potencias, y ya teniendo esas bases, irme a álgebra, ¿no? Y así sucesivamente. Sí, María, adelante. Ahorita que está hablando sobre los temas, qué temas sí, qué temas no, ¿dónde podemos encontrar los temas que más o menos tenemos que fortalecer para poder pues tenerlos en mente y Ok, desarrollarlos? mira, pues una primera referencia es la guía de la UNAM, porque aunque ahorita le tiré un poquito de popó y la critiqué, sigue siendo, digamos, como que el medio más certero más certero de lo que va a venir en el examen. Tristemente, el proceso de selección de la UNAM, como sucede en ciencias, pues no es algo 100% honesto. Han habido casos en donde llegan a preguntar contenidos que no aparecen en la guía oficial. Por ejemplo, se me viene un caso muy frecuente en literatura, en donde si uno revisa el temario, nada más contempla tres corrientes, que serían, no, que serían romanticismo, realismo, no son cuatro, vanguardias y literatura contemporánea, que ese es un chorro. Pero
resulta que han habido reactivos que tienen que ver con literatura clásica, ¿no? Que es la referente a Grecia y Roma. Entonces ahí lo que pudiera ayudar para llenar esos huecos y de cierta manera darle más coherencia a los temarios es revisar los planes de estudio de la prepa que ustedes cargar de la primaria, de la página de Dirección General de Escuela Nacional Preparatorios. Ahí pueden buscar plan de estudio de literatura universal, plan de estudio de literatura hispanoamericana, plan de estudio de matemáticas y fijarse bien cómo van, integrarlos y eso es lo que síntesis pudiera venir el examen. No les recomiendo que lo confronten con otros temarios de otros concursos de selección, como es el caso de UAM y de Poli, porque si bien hay temas que se cruzan, que son básicos, que aparecen, de hecho, pues más de la mitad de los contenidos son similares, por eso iban a ofrecer un curso para las 3 materias, pues hay especificaciones. Y también cabe señalar que esas evaluaciones pues tienen un diseño y una estructura distinta al de la UNAM, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, la guía oficial, paulatinamente complementan con los programas de esas materias de la Escuela Nacional Preparatoria y en segunda instancia, pues también el del CCH. Ahora sí que el programa de bachillerato de la UNAM es el más factible. Ok, y bueno, ya de ahí eso también puede servir de evaluación diagnóstica general de cómo andan, que si manejan, que no. Si ustedes contratan el Pruébate, me parece que el Pruébate también está, tiene disponible el temario, ahí no estoy seguro, no le he checado la verdad. Y en cuanto a las guías, pudieran encontrar cierta coherencia, pero no son muy fiables porque reducen mucho los temas. Pues bueno, tal es así que yo he preferido pues hacer mi propio material y una de las cosas que les pongo pues es el temario. Y eso lo hago a partir de varias referencias, pues no nada más es en las guías que están disponibles y que yo he revisado, sino también la confrontación, como les comento, de los programas de estudio, del material que está por ahí disponible en internet, que algunos de ellos ya se los he pasado en los grupos y que veo cuáles sí y cuáles no. Y bueno, la última fuente que yo he utilizado, pues son los testimonios de mis propios estudiantes. Entonces, no se crean, uno está a la expectativa para poder actualizar su material de trabajo. De hecho, ahorita yo estoy haciendo eso, fíjense. ¿Ok? Ah, la guía de la UNAM, esa te la dan en PDF cuando tú te inscribes. Pero como les contaba, ahí aguántenme, yo sé que tienen ese tipo de dudas, pero para no, incluso esto más extenso de lo que se dé, por favor, hasta el final, ¿vale? Bueno, volviendo a eso, es importante establecer objetivos accesibles. Eso también va a ayudar mucho en la seguridad, a la confianza. Algo también muy importante es la planificación y la organización de su tiempo, sobre todo para evitar desgastes innecesarios. Asuman este proceso de formación como una especie de maratón. Entonces, un maratón no es como una carrera de velocidad. Tienen que dosificarse, tienen que saber ser inclusive constantes, tener resistencia, porque bueno, esto es una parte de sus vidas, pero seguramente tienen otras cosas que atender, compromisos de familia, con ustedes mismos, trabajo, etcétera, etcétera. Entonces hay que saber dosificarse para ir cumpliendo con todos esos aspectos. Insisto, esto no tiene por qué ser un calvario, ¿sale? Bueno, vamos también con algo muy importante, que es generar un entorno en el que nos sintamos cómodos, que se facilite el proceso de aprendizaje, que no haya distractores y que, pues de cierta manera,
nos lleve a tener una atención en lo que estamos haciendo. ¿Sale? Como ya les había comentado con anterioridad, pues es importante la motivación. Si ustedes recordarán la charla que di sobre aprendizaje autorregulado, pues la motivación juega un papel clave. Y si esto no lo tenemos y nos dejamos llevar, sobre todo con el deber ser, y a eso combínenle con luego esta falta de confianza y de seguridad que llegamos a tener, de chin no puedo, ¿no? Terminamos reventadas, bueno, reventados, y en muchos casos incluso hasta renunciando, ¿no? Entonces es importante también la motivación. Por supuesto que también aquí entran en juego dos cosas muy importantes, la disciplina, que bueno, esto involucra también lo que es tener hábitos sanos, respetar tiempos, como ya les había dicho, dormir bien, alimentarse. Va a sonar inclusive un poquito exagerado, pero me parece que es un elemento también primordial y no me deja mentir quién. Por aquí, por ejemplo, creo que estudió psicología, pero la parte emocional también es fundamental. Si yo estoy sensible y estoy atravesando una serie de situaciones personales y no tengo los elementos para contener y de alguna forma trascender en la medida de lo posible, aunque bueno, eso no se puede, más bien sería contener esos problemas, nos van a llevar a distraer, ¿no? Entonces ahí implica tener, en la medida de lo posible, una estabilidad en la vida. Si por ahí atravesaron una cuestión crítica, como por ejemplo la muerte de un familiar cercano o algo así, bueno, eso no es algo que de la noche a la mañana se pueda trascender. Y ahí invitaría a que ese tiempo, ese espacio de llevar su proceso de duelo, paulatinamente trascender, sanar, cerrar ciclos. Y más adelante, cuando uno está en una situación un poco más balanceada, por así decirlo, entonces sí, me enfoco a estudiar. Porque si no, todo el tiempo van a estar acá, ¿no? Lo mismo pudiera decir si por ahí enfrentaron una ruptura amorosa, o sea, hay que darnos ese chance. Y a veces resulta mejor decir, por el momento no, mi em, contexto actual, personal, es mejor el siguiente año, ¿no? Porque si no, eso, bueno, va a implicar ponerse usted no el pie. ¿Sale? Entonces sí es importante un compromiso con uno mismo en todo sentido y por supuesto con lo que se está haciendo. Sí es muy importante esta parte de responsabilizarse de lo que se hace. No se dejen caer por las prisas. Por lo menos para la UNAM, al año, hasta el momento, hay dos concursos de selección. El que se inicia de enero a mayo, que es general y que ahí entran en competencia las tres modalidades, abierta y estándar, que bueno, es un concurso que está abierto para las 120 y tantas carreras que ya tiene la universidad, y el que ahorita nos atañe, que es el de septiembre a noviembre, y que solamente está para el sistema abierto y escolarizado. Entonces, opciones hay, pero es muy importante ser el mismo, si no, las cosas no se van a dar. También aquí quiero aclarar que no hay productos mágicos, no hay cursos mágicos, no hay herramientas de estudio milagrosas que de la noche a la mañana, pum, ya te hacen ser un super estudiante y ya tienes los 120 aciertos. No, todos tienen sus pros y sus contras y para bien o para mal, ustedes son el jugador más importante de este partido y hay que saber qué sí funciona y qué no funciona. También no hay que caer en cuestiones de cuentos chinos. ¿Sale? Fíjense que ese tema de los materiales y las herramientas de estudio dan como para una plática. Y eso es algo muy importante que menciona Francisca. Esa es una excelente contribución. Ser, como se diría coloquialmente, aferrados, pero en el buen sentido de la palabra. ¿Sale?
si vienen de un caso en el que fueron rechazados, por ejemplo, hoy o sea, vieron los resultados del concurso de enero y no les fue bien, entiendo que se sientan tristes, frustrados, mal en pocas palabras, se vale, yo me sentiría así, pero pasando ese punto, hacer un diagnóstico, ¿qué hice mal? Más bien, ¿qué no funcionó? E irlo paulatinamente corrigiendo, eso ayuda muchísimo, ¿sale? Porque eso implicaría ser más eficientes en cuanto a este proceso. Sí es terrible la idea del fracaso, pero a veces el fracaso enseña más que el propio acierto. Entonces, si vienen de esa condición, de que lo intentaron el año pasado, este año, y no entraron, no se preocupen. Esta puede ser una historia diferente, siempre y cuando corrijamos lo que nos corresponde para que las cosas sucedan. ¿Sale? Y aquí, bueno, también vemos que esta parte de la educación no es solamente un esfuerzo individual, es incluso más referente de lo colectivo propiamente que de lo individual. Pero hay maneras, hay que agotar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para poder cambiar nuestra historia. Lo importante es, insisto, la convicción. Ok, no lo pasé esta vez, algo falló, busco la manera de intentarlo a la siguiente. ¿Sale? No sé, cada cual ahí tendrá sus propios recursos. Es en donde se asume que el estudiar pues es más una convicción que una obligación. Porque una obligación pues uno se cerraría, se diría que no puede, que no sirve para esto, que no sé, cualquier cosa. Y la convicción más bien arrojaría a otra actitud. Y ser responsables, no sé, a lo mejor la primera vez no estaba completamente segura y pues no me la tomaba en serio, por eso no lo hice, o más bien estaba en 20,000 cosas que no atendí el estudio, qué sé yo, ¿no? Pero si es su primera vez, tranquilos, mientras eh, pongamos atención a estos pequeños pasos antes de la estrategia, les puedo garantizar que les va a ir de maravilla. ¿Sale? Entonces, bueno, estas son como las recomendaciones previas. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. ¿Vamos bien? Por el momento ninguna. Gracias. Perfecto, gracias. ¿Los demás? ¿No? Bueno, vamos con lo que sigue. Bueno, ya, sin más rodeos, ¿qué serían las estrategias de estudio? Bueno, básicamente son un conjunto de acciones o actividades en las cuales pues, van a actuar una serie de técnicas que van a buscar el objetivo que nos planteamos como estudiantes, ¿no? En pocas palabras, las estrategias de estudio son una serie de iniciativas que van con el fin de aprender de manera eficiente. Y esto es algo bien importante porque como escolares, y aquí sí se lo achaco a nuestro contexto cultural y sobre todo a la escuela, la verdad es que hay pocos otros escolares que se salvan, pero tendemos a estudiar de una forma organizada, desorganizada, perdón, mal. Y es un vicio que a veces cuesta muchísimo trabajo corregir. A mí, por ejemplo, me pasó. Y puedo decir, honestamente, que hay veces en las que también se me llegan a atravesar. Entonces eso hace que nuestro aprendizaje sea más limitado de lo que pudiera ser y de lo que además ya es, ¿no? Entonces aquí es hacerlo de manera consciente. Ahora, ¿qué características tienen estas acciones? Pues básicamente van a servir como guía. En segunda instancia, implica el mejoramiento
de el uso de las técnicas de aprendizaje. No todos aprendemos de la misma manera. Algunos somos visuales o la lectura nos favorece, otros lo hacen mediante asociación, entre colores. Entonces hay todo un abanico de técnicas de aprendizaje que pueden servir para tener un mayor provecho académico. Hay algunas que sí son básicas. Por ejemplo, la comprensión lectora, ese sí o sí tiene que estar de ley. Aunque tenemos podcast, aunque tenemos videos, aunque tenemos webinars, lo que ustedes quieran, flashcards y hasta aplicaciones, la comprensión lectora es una técnica de aprendizaje instituible y muy ocupada en la universidad. Y aquí aguas, porque desafortunadamente estamos en un contexto donde la falta de comprensión lectora es cada vez más grave. Y aguas con eso porque también va de la mano con otra cuestión que es, no estamos sabiendo comprender ni interpretar el discurso al que estamos sensibles, ¿no? Y bueno, hay todo una discusión al respecto, ¿no? Sin embargo, sí es importante reforzar eso. Otra característica que tiene la estrategia de estudio es tener una conciencia de nuestra necesidad académica y educativa y otra vez llevarnos a la manera en cómo estamos aprendiendo. Aquí está padre porque es como el museo del papalote, no sé si lo conozcan. Ya ven que tiene este llama que es el toca, jode y aprende. Ok, en cuanto a ese punto, pues va a sonar incluso hasta grosero, no va por ese fin, pero leyendo, pasar de una lectura pasiva que únicamente llegamos a la revisión de las palabras como si estuviéramos viendo así un chorro de mensajes en WhatsApp, a una lectura consciente. Es decir, una lectura que me lleve, por ejemplo, a entender cuáles son las ideas principales, en qué momento el vocabulario de el material me está sirviendo, ¿no? ¿Cuál es el fin que presenta el autor o quien está emitiendo ese discurso? Y bueno, ya en últimas instancias, que eso es lo que les van a pedir a menudo en la universidad, pues es analizar el argumento y tomar una postura. ¿Sale? Entonces empiecen leyendo desde cosas que les interesan, pero les digo, no solamente para divertirse, sino ya en un plan de identificar, les digo, ideas principales, postura del autor, bajo qué sentido está haciendo esto, hasta materiales que no les son muy familiares. Por ejemplo, en mi caso, que yo soy de ciencias sociales y humanidades, un recurso que estoy trabajando cuando tengo tiempo libre es la divulgación de las ciencias experimentales. Necesito tener bases porque, bueno, sinceramente también no me fue muy bien en química, biología, física, entonces yo me voy a leer de buenas a primeras un texto de la universidad, así muy especializado, no le voy a entender. Necesito el ABC por lo menos de eso, ¿no? Entonces, me gustan mucho los textos divulgativos de National Geographic, son muy interesantes, la revista Como Ves, y esos, pues bueno, en la medida de lo posible me dan bases para ya más adelante, no sé, rifarme un artículo de alguien de ciencias sobre genética, ¿no? También otra cuestión muy importante sería vincular lo que estamos leyendo con nuestros aprendizajes previos. Hay ese es un universo, incluso hace no mucho di un taller de comprensión lectura enfocada a esto que es la preparación, ¿no? Pero básicamente así es, leer de todo, pero de una manera ya más activa. ¿Sale? No sé si tengan alguna otra duda, pregunta, comentario. ¿Cómo Yo, vamos? algunos libros que nos recomiende leer.
Pues depende de sus gustos. Un error terrible que tiene la escuela es obligarnos a hacer lecturas que tienen mucha valía, pero que al final no están en el nivel adecuado, no nos motivan a revisarla o nos dicen, bueno, esto es importante por X, Y cosa, y se nos termina haciendo pesados. Algo que también les puedo comentar es que partan de sus intereses personales. Y también, si se van a perfilar a licenciaturas que son humanidades o ciencias sociales, bueno, hay ciertas temáticas y corpus que, pues sí o sí tienen que tener una idea, ¿no? Por ejemplo, pues en ese caso, filosofía. Entonces, hay bastantes materiales de divulgación filosófica que pues, pueden llevar a interesarse más por esa materia. Por ahí hay uno que me gusta muchísimo, que de hecho en uno de mis trabajos lo voy a emplear para el próximo curso de filosofía que me dieron la oportunidad de dar, que se llama Vivir con los Antiguos. Te lo escribe un francés que soy su fan, se llama Roger Paul Droit. Ese cuate escribe bien y te aterriza cosas bien complejas en un lenguaje sencillo que tú le terminas entendiendo. Um, hay un montón de opciones. Otra vez, la National Geographic, referencia de divulgación, no solamente para cuestiones de historia, sino también para ondas de ciencias experimentales. Por ahí hay una colección que se llama Para Principiantes, búsquensela, se las pueden descargar de internet, son como 150 tomos, que son libros introductorios de una diversidad enorme de temas, ¿no? Desde arte hasta filosofía. Y está muy padre ese material porque eso está hecho tanto por caricaturistas destacados como por especialistas de los temas, que también hay que tener cuidado. Hay que saber qué sí, que no, que bueno, hasta lo que no puede ayudarte, ¿no? Entonces, hay varios caminos. Hay varios caminos. Lo importante también es preguntarse, ¿para qué estoy leyendo, no? ¿Qué busco? Si es una cuestión más estética que me lleve a divertirme, pero a la par conocer vocabulario, pues bueno, ahí la literatura está bastante padre. Si ya es introducirme a ciertos contenidos académicos, pues bueno, ahí busco primero la divulgación y después ya me voy hacia los textos duros, por así decirlos. Una cuestión que también recomiendo y que en su momento, pues bueno, afortunadamente yo lo pude apreciar desde niño y ya en la escuela hizo que no me costara trabajo, pues es la lectura de los clásicos. Ya saben, Homero con Iliada, La Odisea, Guillermo Tell, las obras de Shakespeare, Quijote, que es uno de mis textos favoritos. Afortunadamente hay ediciones introductorias que nos pueden dar una idea, ¿no? Entonces ahí más bien depende de ustedes, ¿sale? Y lo lindo de la lectura es que paulatinamente les va a empezar a generar un criterio, un pensamiento crítico que nos va a llevar a decir, ah, ok, esto puede ser atractivo, pero la verdad es que no conecta con mis necesidades o no se las creo, ¿no? Por ejemplo, esto que ahorita está muy en boga de la autoayuda, que es una cuestión con la cual yo no soy partidario, incluso la cuestión, ¿no? Pero bueno, leyendo un poquito, llegan a develar que pues ese tipo de textos en ocasiones tienen un objetivo de trasfondo y no necesariamente eh, sano, ¿no? De igual manera, pues, lo podemos ver con lo que leemos en redes sociales. La verdad es que la lectura deja mucho. Ok, así es que sí, es importante leer. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Eh, sí te entiendo, sobre todo porque a nivel universitario y no los quiero espantar,
pues se lee más que en bachillerato y secundaria. Y no hay una continuidad, otra vez, malas técnicas, mal acercamiento a eso, falta de valoración de la actividad, yo lo veo así. Casa que cuando llegamos a la universidad, pues nos destroce, sobre todo cuando nos enfrentamos a materiales mucho más complejos, ¿no? Por ejemplo, artículos académicos, capítulos de libros ya especializados. Lo que te puedo adelantar sobre eso, para que no te sea tan difícil, es que hagas una especie como de ficha de control de lectura en donde tú pongas qué aprendí, bueno, cuál es la idea principal del autor, cuáles son los puntos en el que se basa, hacia dónde me quiere llevar, es decir, qué me quiere decir, qué conclusión saco de este tema, hacer un glosario de las palabras que cuesten trabajo, y bueno, eso normalmente va a llevar también midiendo qué tanto aprendes el tema y no desesperarse. Desafortunadamente, insisto, llegamos a un punto en el que se exige más allá de nuestro nivel, pero si ahorita en un ratito comienzan a ejercitarse en eso de la lectura, pues bueno, va a ser más sencillo. ¿Sale? Ahora, tranquilos, tranquilos, no se preocupen de algo que no existe, no se adelanten. Céntrense primero en lo que atañe, que bueno, en el caso de María y quizá de la mayoría de los aquí participantes es el examen de admisión. Ya cuando estén allá y aparezca, por ejemplo, esto de desarrollo de comunicación social, entonces sí, y se generan una serie de estrategias que busquen la manera de resolverlo. Pero ahorita no, otra vez no quieran avanzar a un escenario que, perdón si sueno pesimista y hasta negativo, no existe. ¿De qué sirve preocuparse por una asignatura si cabe la posibilidad de que me puedan rechazar en el examen de admisión? Ahí yo más bien cambiaré la perspectiva y me enfoco al examen y durante mi proceso de preparación voy desarrollando las habilidades y competencias que me van a permitir tener una vida universitaria pues un poco más tranquila y aprovechar mejor lo que voy a aprender. Insisto, algo que puedan adelantarse un poquito es leer, ¿sale? Subirle un poquito más a lo que uno está haciendo. Si antes no leían, ahora pues bueno, empezar, es como un ejercicio. Empezar con un librito, ¿no? De literatura, que es de lo más sencillo. Y ya de ahí, bueno, me voy a cuestiones más complejas. Va, pero enfocarse en su presente. ¿Ok? Y sí, mente positiva, como nos decía María en el chat. Vamos con el primer método de estudio, que pues es el que todos conocemos, el que yo puse clásico. No quiero llamarle tradicional porque pues con esto de tradicional le dan como una connotación negativa, pero es un método clásico porque en algún momento en nuestra vida escolar, ya sea secundaria, incluso prepa, no nos los enseñan. Y básicamente pues consiste en procesar una serie de datos que, contra lo que comúnmente se piensa, se dé de forma significativa, es decir, no solamente es una acumulación. Ahora, esto tiene sus virtudes. Plantea, antes que otra cosa, pues la identificación, búsqueda, comprensión, análisis y procesamiento de la información. Aún aunque tengamos mejores herramientas o métodos más activos, este resulta ser también muy eficiente y no está para nada peleado con nosotros. Básicamente el método clásico de estudio pues es el que todos conocemos y que nos enseñaron incluso desde peques. Primero, pues identifico qué es lo que voy a estudiar.
paulatinamente busco las fuentes, ¿no? Eso es como que un previo. Ya que tengan esas referencias de estudio, esos recursos, yo me voy a centrar en la parte de lo analógico, ¿no? Que son los libros. Acuérdense también tener presente su nivel académico. No quieran correr antes de aprender a caminar. Pero bueno, supongamos que ya consideraron eso, fueron a la biblioteca, buscaron en internet y encontraron un corpus, ¿no? Voy a poner como ejemplo el aprendizaje de un tema de historia, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, algo básico, puede ser desde una enciclopedia hasta un libro introductorio. Entonces, ya que tengo identificado eso, pues me voy con la lectura y la comprensión del tema a estudiar. Ahí aplico todo mi arsenal de estrategia de comprensión lectora. Posteriormente me lanzo a la recuperación de las ideas principales. Por eso es muy importante que uno sepa también pues, qué bases tiene, porque a lo mejor un libro especializado está muy, muy padre y ofrece cosas bien interesantes de la Segunda Guerra Mundial, pero quizá no cumple por el momento sus fines educativos que tienen, que en este caso es introducirse al tema. Un libro especializado no me sirve mucho, me voy por algo más general. Quizá más adelante sí pueda agarrarlo en caso de que quiera profundizar. O tal vez sí me late si soy aficionado al tema y tengo bases, pero si no, es un libro básico. Usualmente los libros introductorios tienen un lenguaje accesible, entonces eso me permite ver un discurso concreto, que yo pueda recuperar ahí las ideas principales, ideas esos de los que subrayan y escriben en los márgenes. Bueno, ya no lo hago. Antes sí solía hacerlo en los márgenes de los libros, poner mis comentarios. Ahorita ya no. Busco siempre tener un cuaderno en el que pueda hacer mis notas, subrayar las ideas principales. Y posteriormente, el siguiente paso resulta también muy importante y es organizarlo a través de un esquema, un organizador gráfico. Aquí depende también mucho el tema, porque eso nos puede llevar a que yo elija un organizador gráfico que sea el más adecuado. Los organizadores gráficos que van desde esquemas, mapas mentales, cuadros comparativos, diagramas de pescado, diagrama de Venn, etc., etc. Cada uno tiene lo suyo y cada uno correspondería más adecuadamente a un área de conocimiento específicas. Si yo lo que quiero es comparar las ideas principales que viene la lectura para contraponer, entonces sí, un cuadro comparativo puede servir. Un esquema no cumpliría con ese fin. Entonces ahí estamos haciendo esta parte de un estudio activo, no nada más es procesar por procesar información como tristemente nos han mal acostumbrado y bueno, nosotros también hemos incurrido en el proceso. Hay algunos que del subrayado no hacen el esquema y se pasan al resumen, que también el resumen está muy marginado, pero tiene sus virtudes. Y si ustedes aprenden metodológicamente esto, ya en su momento, cuando quieran hacer una tesis o un trabajo académico mucho más en forma, van a ser más eficientes en cuanto a tiempo. Los resúmenes, eso sí, bien organizados, que bueno, pueden ser fichas de trabajo u otro elemento parecido o equivalente. Si lo organizan bien, se presta para que más adelante lo puedan estudiar y repasar. Aquí aguas, no se busca memorizar, por lo menos no de manera mecánica como también desafortunada sin impulso, sino más bien es una memorización activa que va en pos de favorecer la comprensión. La diferencia entre memorizar, digamos tradicionalmente, a una memorización que faculte la comprensión, es que al llegar al nivel de comprensión, yo puedo manejar la información según el contexto que yo me esté enfrentando. Aterrizando en el examen, pudiera ser una pregunta en la que me falta una palabra y yo la tenga que completar, una relación de columnas o un reactivo de opción múltiple. Si yo memorizo, además así muy mecánicamente, como también tristemente se llega a promover,
pues no solamente no podría hacer eso, sino incluso si hay una variación en el discurso ese reactivo, me pueden tronar. Ya sea que me lo plantean de otra manera o que hagan un juego con el vocabulario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más que aprender, más que, perdón, memorizar, es estudiar para aprender. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Sí, para que no te pase eso, van dos tips, María. Primero, otra vez, lo que se esté leyendo, que esté a nuestro nivel, porque si no, si llega a ser un fastidio. Segundo, tratar de puentear lo que estoy leyendo con lo que ya conozco, para que de esa manera puedan comprender un poquito. Y tercero, si el vocabulario es muy complejo o elevado, hacer un glosario de vocabulario ayuda muchísimo. Y sí es indispensable la cultura general porque, ¿qué creen? Pues el examen básicamente lo que está midiendo es su cultura general. Es decir, que tengan una embarrada desde química hasta historia. Que eso lo diferencia un poco de otras pruebas de admisión, que son mucho más específicas. También es interesante eso de los juegos, ¿eh? Muy bien. Bueno, ahora veamos las ventajas de este método clásico de estudio. Bueno, como ya les había comentado, esto tristemente ha tenido una mala fama. Sin embargo, tiene sus virtudes. La primera de ellas es que se eligen las referencias de estudio de manera libre. Yo, por ejemplo, soy muy inquisitivo, entonces, cuando yo revisaba las guías para hacer mi propio material, pues resulta que yo no me quedaba nada más con las guías, sino me iba a la bibliografía sobre la cual se basaban las guías, para ver qué tanto aprendía y qué tanto pues estaban como sustentadas, ¿no? Y de pronto de ahí descubría que tenía mejores fuentes de estudio. La otra es que sí favorece la comprensión lectora y algo que me parece muy importante, genera una disciplina, ¿sale? Y ya en términos pragmáticos, pues esto consolida las habilidades necesarias para identificar, entender, procesar y analizar la información. Aquí, aunque ya tengamos el apoyo incluso de la inteligencia artificial y de otras tantas aplicaciones tecnológicas, yo sugiero que no lo dejen todo en procesos automatizados. Ensúciense las manos. ¿Sale? Algo muy importante es que hagan eso, practiquen. Incluso lo más básico, háganlo. ¿Sale? Les voy a pasar ahí una anécdota que tuve con una profesora de la facultad en pedagogía. Ella me daba estadística. Y con ella, digamos, fue mi reconciliación en mate. Cuando yo vi en el programa de estudio en pedagogía que veía estadística y que no eran unas matemáticas tan sencillas como a veces nos decían, yo dije, ah, caray, pues ya valí, porque había tenido muy malas experiencias en esa materia. O sea, ya estaba predestinado. Entonces, bueno, afortunadamente la profesora hizo muy bien su trabajo. No me fue fácil, pero tampoco era imposible. Me costó muchísimo trabajo. Sin embargo, la docente a cargo de ese curso, pues nos dio mucha confianza y pudimos hacer la talacha, ¿no? Que bueno, tampoco no crean que saqué notas altas. Apenas, digamos, me estaba vacunando de ese medio y de esa tierra que le tenía las mates, como buen estudiante de humanidades. Entonces, bueno, me costó trabajo, pero pasé su examen final porque pues me fui a final. Entonces, ya cuando empezamos el segundo curso de estadística, nos comenta bien, ya aprendieron a hacer las operaciones, ahora les voy a enseñar un programa. Y nos pidió que quienes estudiamos dispositivos como laptops, pues descargáramos un programa que, híjole, se me fue el nombre, Spice, algo así. Luego se los paso.
Y en una clase nos enseñó a hacer operaciones que tardamos 6 meses en aprender. Y pues sí, originalmente, bueno, primeramente pues estábamos molestos, ¿no? Y ella nos dijo, a ver, ustedes tienen que saber el porqué de las cosas y el cómo se hace. Y segunda, pues no siempre van a tener el respaldo de la tecnología, entonces tienen que ver la manera que con los recursos que tienen en su entorno, pues hagan las cosas. Y si se dedican a la docencia, pues no crean que todo el tiempo van a tener su computadora, su acceso a internet para, pum, 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 ya hacer las evaluaciones, no la estadística, las evaluaciones, no. Tristemente la situación del profe no es el mejor y pues tienen que aprender a hacerlo en la antigüita. Aunque tardé un poquito en aprender esa lección, sí he de reconocer que la aportó muchísimo. Entonces, aunque esto a lo mejor ya esté superado, no lo descarten. Sigan en la medida de lo posible ocupando. Y también, bueno, se combina con otras estrategias de estudio que vamos a hacer. Bueno, que vamos a ver. Ahora también me gustaría comentarles, para hacer esto un poco más activo y más como una charla, ¿qué desventajas le ven a este método de estudio? ¿Cuáles serían sus contras? ¿O es infalible? A mí me gustaría aquí leerlas y escucharlas. Nadie se quiere aventurar, ¿no? Bueno, vamos con... aquí hay una participante, muy bien. Ese es un riesgo. Si no se aplica adecuadamente este proceso, sí, puede llevar a una memorización mecánica y entonces pelas. Sí, si no le echamos coco, lo hacemos de forma mecánica, ese es el riesgo. Muy bien, Diana. ¿Alguna otra desventaja que tenga esto? ¿No? Bueno, ahí si se les ocurre alguna más, escriben, claro, bien, Francisca, excelente, excelente, debe ser una fuente fiable. Y eso habla de que debemos de tener criterio, ¿no? Y otra vez tomar en cuenta nuestros objetivos de aprendizaje. Si busco un repaso, bueno, una referencia general, pues, o monográfica, por ejemplo, como llegan a hacer las guías, pues, no hay bronca, sale. Pero si empiezo desde ceros, pues la guía de Conamat no me va a ayudar mucho, me va a dejar con huecos. Entonces sí, es muy importante eso. Vamos a hacer la sustitución del libro, que bueno, yo no lo haría, con un documental o algún otro material como podcast.
aunque estén en esas, no dejen de recuperar las ideas principales y analizar la información. ¿Sale? Pero sí, sí es importante, bien. Yo le agregaría una más. El tiempo. Esto lleva tiempo. Y la comprensión lectora. ¿Sale? Entonces, aguas ahí. Vamos con la siguiente técnica, que es la repetición espaciada, que es una estrategia de estudio centrada en la memorización y que busca que ésta sea eficiente para que pueda darse una revisión repetida de contenido y mejorar su retención a largo plazo. La repetición espaciada lo que pretende es consolidar la memorización, pero ojo, no es una memorización mecánica, sino más bien una memorización activa que faculte la comprensión de los temas, sobre todo aquellos que tienen grandes cantidades de información. La repetición espaciada va con el objetivo reducir lo que conocemos la curva del olvido. Y esto es algo que pasa. Tendemos a la hora de estudiar que un gran porcentaje de la información que revisamos se nos olvida. Entonces, si nosotros no la procuramos, llegamos a perder hasta el 90% de lo que llegamos a estudiar. Por eso no sabemos el 85% de lo que aprendemos en toda nuestra vida escolar. Se nos da el caño, porque además no lo recuperamos. Entonces, aquí es muy importante que vayamos a hacer una serie de repasos y puestas en práctica paulatinas a través de algunos intervalos del tiempo para reducir lo que se conoce como la curva del olvido. ¿Sale? Ahora, para que esta estrategia resulte efectiva es muy importante que tengamos una buena organización de los tiempos de estudio, técnicas efectivas para recuperar información y otra vez la disciplina. En varios casos también la comprensión lectora. Ahora, ¿en qué consiste esta repetición espaciada? Pues primeramente voy a hacer una serie de fichas, flashcards o materiales similares en donde esté contenida la información que yo voy a memorizar. Sale y los voy a poner en la cajita. Ya, agarro, las estudio en la cajita 1. Bueno, las estudio y el día siguiente me pongo a prueba. Usualmente el mecanismo que se ocupa son como preguntas tipo maratón. Entonces, si yo respondo bien las flashcards, paso a la caja 2 y en la caja 1 pongo temas nuevos. La caja 2 tiene un lapso de tiempo que después me va a poner a otra vez poner en práctica lo que aprendí originalmente. O sea que después de 3 días voy a estudiar el tema 1. Pum, pregunto, respondo. Si mis respuestas son asertivas, esas fichitas van a una tercera caja que tiene un intervalo mayor de tiempo. Y obviamente, esas cajas se van llenando con nuevos temas. Si en la caja 3, una pregunta que ya había estudiado, no respondo asertivamente, ese tema va a la caja 1. La caja 1 va a representar aquellos contenidos que yo todavía no domino y que se me olvidan. Y las otras cajas, pues van a representar aquellos temas que yo voy a recuperar mucho más fácil y que ya tengo consolidados. ¿Sale? Entonces yo puedo tener cajas hasta de 30 días después. Y este método está bien padre porque además me permite autoevaluarme y tener un monitoreo mucho más preciso de cómo va mi avance académico. Asimismo, si tengo una buena organización de estudio, yo puedo saber qué temas debo de poner más atención. ¿Y cuáles? Pues ya los tengo en la bolsa. Y eso es
Muy padre porque me da una certeza de lo que estoy aprendiendo y hasta cuándo voy a aprender y hasta qué tanto voy aprendiendo. De igual manera, esto de las cajas me lleva a tener un dictamen de qué es lo que tengo que atender, qué temas pues, todavía no, y entonces eso me permite ajustar las estrategias de estudio. Básicamente la repetición espaciada es como una autoevaluación que me va a dar la facilidad de monitorear mi avance académico. No solamente es memorizar. ¿Sale? Ahora, en cuanto al estudio, pues bueno, se sugiere que antes de enfrentarse a la caja 2, 3, sucesivamente, pues no lo tengas, no tengas estudiado, sino que venga de tu mente, porque eso implica también medir el procesamiento de información y la comprensión. ¿Sale? Entonces, esta de la repetición espaciada está muy padre. Hay algunos consejos extras sobre esta técnica. Para que pueda ser efectiva, pues hay una serie de materiales que pueden llegar a ser muy útiles. Pueden ocupar las flashcards, pueden hacerlas ustedes mismos, cajas, o si ya le entran a la parte virtual, hay dos aplicaciones que son importantes. La Quizlet, que es una aplicación que, como se han dado cuenta, me permiten hacer estas fichitas de evaluación. Y Admin, algo así. Que como se habrán dado cuenta, no solamente tengo el chance de hacer la pregunta, sino hasta poner esquemas, imágenes. La verdad es que están muy padres. Se las pueden descargar desde el celular. También hay otras aplicaciones que pueden ayudar a hacer esta repetición espaciada mucho más atractiva. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre esta técnica? ¿No? Ah, no te preocupes. Éxito, Francisca. Un gusto haberte tenido aquí. Bueno, vamos a ver ahora las ventajas. Una de ellas es disminuir el tiempo que se invierte estudiando y pues a la par de esto también implica aumentar la cantidad de cosas que se aprenden. Recuerden aquí, la clave es la organización. Esta técnica pues es muy flexible, ya que sirve hasta para recordar cosas personales como académicas, incluso profesionales. Esto se puede aplicar hasta en un ambiente laboral. Otra cosa que también es muy importante es la versatilidad, ya que se pueden utilizar palabras, imágenes, audio, videos, notación científica. Y por supuesto que aquí la tecnología puede ser ocupada. Ahora, ¿en dónde está más adecuado utilizarlo? Mm, Cuando uno quiere avanzar en la terminología técnica o disciplinar, por ejemplo, esta estrategia estaría muy bien aplicada en lo que es medicina, comandos de software en comunicación, fórmulas y procedimientos, por ejemplo, aquí química, física, biología entra de lujo. Estudiar para exámenes que impliquen datos concretos, por ejemplo, ahí entran la parte de los sociales, memorizar nombres y rostros de la gente, incluso pueden hacer flashcards inspirados en este juego de Adivina quién, y hasta en la música, ya que implica repasar algunos acordes de instrumentos musicales. Fíjense, lo voy a experimentar. ¿Sale?
Así que prácticamente es un todoterreno. Ahora, para no caer en cuentos chinos, coméntenme en dónde, cuáles serían las desventajas de esta técnica. ¿Dónde le ven el pero? ¿Dónde estarían las limitantes? De la técnica de repetición espaciada. A ver si la tienen, chicos. Chicas, chicas. Sí, el primero es eso. Podemos incurrir en una memorización mecánica, aunque se supondría que por la lógica de la técnica no llevaría ahí. ¿Sale? ¿Qué otra cosa? El tiempo de estudio, que es corto. No, más bien, si uno no es constante, sí va a tender a olvidarse de lo que se está estudiando e incurrir también en una desorganización. Sí hay que ser muy cuidadosos en cómo estamos organizando el material para evitar confusiones. Y la falta de disciplina en el manejo de esta técnica, pues puede llevar a incluso olvidar. ¿Sale? Bien. Vámonos con la última, que me parece la más compleja, pero al mismo tiempo las más poderosas. Esta es como mi técnica Saiyajin. El método Feynman. Creo que se las comenté ya en la semana anterior, perdón, sí, en la charla de la semana anterior. Pues básicamente va a ser un modelo que se utiliza como una técnica de comprensión para aprender algo sin importar su complicación. Básicamente lo que pretende Feynman es descomponer los conceptos en sus elementos más básicos para después reconstruirlos
en una base sólida para la información nueva. O sea, esto está muy interesante. Básicamente, ¿de qué se trata esto? Bueno, lo que pretende Feynman a través de esta técnica de estudio, por cierto, él fue profesor de filosofía, me parece que en Princeton, bueno, una universidad gringa de renombre, y llegó a ganar el premio Nobel de Física, pero además ese el compa era un profesor legendario. Y él lo que planteaba con sus estudiantes a través de esto es que quien esté estudiando a través de este método sea capaz de enseñar un concepto, por muy complejo, a quien sea, inclusive a quien no conozca el tema. Y esto, bueno, también es un todoterreno, ya que ciencias exactas, pero también sirve bastante para ciencias sociales y humanidades. En unos momentos voy a ir desgranando un poco más lo que es el método Feynman. Básicamente, lo que nos pide Feynman es que nosotros escribamos el título de un tema que queramos aprender. El siguiente paso es indagar y explicar ese término con nuestras propias palabras. Se me viene a la mente, no sé, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un acontecimiento histórico que va a surgir en Francia en 1789 como consecuencia de una serie de desigualdades que atravesaba la sociedad francesa y de una crisis política y económica que atravesaba la monarquía de ese país. Ya de ahí me puedo ir un poco más. Aquí un tip extra, al momento de hacer esa explicación, yo me puedo grabar o en su defecto puedo hacer un texto sin haberlo estudiado antes. O sea, como una manera de rastrear el conocimiento previo para saber qué tanto maneja. Después de ese paso, yo voy a leer o a escuchar mi explicación y voy a evaluar. Aquí la idea es revisar el resultado y corregir qué tengo bien, qué tengo mal. ¿Cómo? Pues volviendo a estudiar, ¿no? Supongamos que a lo mejor sí tengo claro lo que implica la revolución, pero se me va todavía la onda, qué sectores sociales son los que participaron y el por qué algunas fechas son importantes. Ah, pues eso lo apunto. Entonces ya es un estudio focalizado, ya no conlleva una comprensión general de la revolución, sino específicamente en donde estoy fallando. Ya que tengo eso, lo simplifico, es decir, lo interiorizo y paulatinamente se lo explico a alguien más. Si esa persona lo comprende, hecho, ya lo tengo. También aquí uno entra en conciencia con la fluidez con el cual está explicando el contenido. Porque bueno, nosotros podemos hacer un previo y explicárnoslos a sí mismos, pero pues nos entendemos, al momento de escucharnos, pudiera ser que, está familiarizado y va. Pero si hacemos esta explicación a alguien más, ya tenemos una retroalimentación externa que puede medir qué tanto se está manejando el contenido. Les puedo comentar, por ejemplo, que yo aprendí más de geografía y de filosofía cuando por las circunstancias de mi trayectoria profesional me llevaron a dar esos temas que como estudiantes. Y miren que filosofía tuve unos profesores que eran verdaderos titanes, pero profundicé más, sobre todo en temas que me costaban más trabajo, como es el caso de lógica, a la hora de ser profesor. Porque al tener la confianza de explicar lo que el otro me entendiera y se armara un diálogo, me terminó que yo me apropiara de esos contenidos y que nunca se me olvidaran. Entonces, esta técnica es muy, muy, muy padre. ¿Sale? Y eso nos lleva a las ventajas. Algo muy clave, y bueno, se entiende porque compa era físico, es que el método Feynman favorece un aprendizaje basado en la demostración. Tenemos evidencias mucho más visibles que los anteriores métodos para saber qué tanto sabemos y qué tanto nos llega a costar trabajo.
Desde estas grabaciones que les puse como ejemplo, hasta la interacción que tenemos con los demás. Si nos cuesta trabajo explicarle a alguien, nos seguimos ocupando un lenguaje rimbombante y el otro se queda con cara de what, pues bueno, quiere decir que no lo estamos manejando bien. ¿Sale? Así que además de esto evaluamos el alcance. Y por último, ayuda a simplificar conceptos complejos en frases más simples. ¿Sale? Eso es algo muy efectivo de Feynman, implica constancia, disciplina, como todas las demás, pero también una participación mucho más. Otra ventaja que yo le veo es que nos lleva a superar ciertos miedos, sobre todo cuando no nos sentimos cómodos de explicarlo de manera oral, ya sea nosotros mismos a la hora de grabar o con otras personas. Pues aventarse a través de este método implica, querrámoslo o no, enfrentar nuestros miedos y salir mucho más confiados. ¿Sale? Entonces creo que profundiza un poco más en la confianza en uno mismo que las anteriores técnicas. Eh, ¿Qué desventajas tendríamos del método Feynman? ¿Dónde pudiera haber el error, chicas? ¿Qué pudiéramos verle el error? ¿O dónde no nos podría favorecer? ¿No? Pues bueno, para ir cerrando un poco más ya esta charla, clase, vamos con unos consejos finales. ¿Ok? Consideren lo siguiente. Primero, tomar que cada materia, como les había comentado, es diferente. Esto implica generar estrategias distintas, conocer las habilidades específicas de cada asignatura. Si bien puede haber una interseccionalidad, es decir, una relación entre mate e historia, que sí las hay, pues también hay habilidades de aprendizajes específicas. Por ejemplo, en el caso de las matemáticas, es un razonamiento más analítico y una tendencia más a demostrar. Entonces, eso implica que en un determinado proceso de el aprendizaje, pues no aplique el método que voy a ocupar para historia, ¿no? Eso fíjense que es un detalle muy importante porque solemos estandarizar todo.
¿ok? Y ese puede ser un error garrafal. Y hay materiales de estudio, como las guías, que tienden a eso. Otra cuestión, y va muy de la mano, es mantener presente su estilo de aprendizaje. El entorno tiene que adecuarse a ustedes, no ustedes al entorno, por lo menos en ese aspecto. Sí, volviendo un poco a las desventajas de Feynman, sí, la clave está en la organización. Hay que, digamos, completar el ciclo, perdón, para que pueda esto ser efectivo. Y ser constantes. Si uno está cerrado y no identifica cuáles son lo que ahora llaman el área de oportunidad, pues bueno, ahí hay un problema, porque no va a ser una guía muy efectiva. María Teresa. Volviendo a otra cuestión que también me parece relevante, confiar en sus capacidades. Y me parece que eso es para todas. ¿Vale? Como ya lo comentaron ustedes, elegir bien su material de estudio. Si no tenemos una adecuada selección de lo que nos va a ayudar a estudiar, a repasar, estamos fritos. Y entonces sí, sería una inversión de tiempo a la basura y bueno, se viene ahí toda una bola de nieve, ¿no? Respecto a lo mal que nos llegamos a sentir cuando no funcionan las cosas. Y eso también aplica otra vez con los, ahí tengan mucho cuidado. Varios de ellos no están diseñados realmente para cumplir cabalmente con sus necesidades educativas, pero tienen éxito pues por la mercadotecnia, la publicidad. No hay más. ¿Sale? Y como ya les había comentado con anterioridad, ningún método de estudio es infalible. Tienen que saber sus pros y sus contras. ¿Sale y vale? Pienso que eso es importante porque pues tristemente caemos con ideas de que en 5 minutos ya eres especialista en el tema y pues no es así. ¿Va? No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran agregar. Ahora sí que hacemos un intercambio de roles. Evalúenme qué les pareció esta plática, qué les sirvió, qué no les sirvió, qué me faltó por abordar, cumplió con sus expectativas. Soy todo oídos, soy todo ojos. Exactamente, muy bien. Y ahí yo le agregaría a María Alejandra una tercera variable a esa ecuación que pones y es la confianza en uno mismo. Con que tengan esas tres, más la convicción, que yo creo que eso es fundamental, puedo apostar que tienen gran parte del camino
em, bastante avanzado, ¿eh? Exactamente. El examen puede llegar a jugar mucho con sus mentes. Y con esto, bueno, de alguna forma tienen con qué defenderse. Muy bien, les agradezco su atención y ya nada más para cerrar, les reitero la invitación para el curso que estamos por iniciar ya la próxima semana, sábados y domingos, en donde, bueno, a pesar de que varias de las asignaturas son expositivas, la idea es que ustedes echen mano de todas estas herramientas que les he compartido. Ojalá puedan acompañarme. Y bueno, ya saben que es un grupo pequeño y el costo es accesible. Si quieren inscribirse, bueno, ahí están los contactos para que puedan escribir. Y bueno, ya creo que en algunos casos les he platicado un poco acerca de cómo inscribirse. Si no, pues siéntanse con la confianza de mandarme un mensaje privado y bueno, les cuento más detalles de esto y el mecanismo de inscripción. Recuerden que iniciamos la próxima semana. No soy muy afín a aceptar alumnos ya avanzado el curso por la cuestión de que me interesa dar sesiones de calidad y sobre todo este, ser honestos con mi trabajo, ¿no? Y que les sirva. Pero bueno, eh, ojalá podamos estar desde el arranque. Ya la siguiente semana inicio mis servicios sociales en las tardes, entonces se me dificulta un poquito dar una charla más sobre el proceso de selección. Sin embargo, voy a intentar abrir un espacio para que a principios de la siguiente semana pueda dar una última plática previo al comienzo del curso y bueno, que tenga que ver con, me parece que hay mucho ruido en cuanto al examen de selección, entonces, dado que ustedes han sido más constantes en estas entregas gratuitas, no sé si estén de acuerdo en que abordemos lo que es ya el examen de admisión, cómo está constituido, el tipo de reactivo y bueno, algunas estrategias para ir resolviendo el examen. Y si quieren conocer un poquito más acerca del tema que vimos hoy, pues bueno, les dejo algunos de estos recursos. Esto que esta presentación la voy a ir compartiendo también en los grupos de WhatsApp en los que estamos. Entonces, ahí pónganse buzos caperuzas. Y sin más, no sé si tengan algo que agregar. ¿Cómo se sintieron hoy? Gracias, María Alejandra. Sí, empieza sábado 29. Sí, ya es el inicio definitivo porque si no correríamos el riesgo de,
pues no tener las horas necesarias para que se pueda llevar a cabo. No soy muy fan de cursos al vapor. Me gusta hacer bien las cosas, entonces sí, ya postergarlo más es riesgoso y bueno, también espero que haya un mínimo de inscritos para que básicamente lo que yo les pido es sufragar los gastos que involucra la renta de la licencia, costo de internet, que bueno, tristemente por mi situación no puedo cubrirlo por mí mismo, si no lo daría gratuito. Entonces, sí necesito un mínimo de 5 inscritos para que pudiera darse. Y bueno, en caso de que hayan más, pues incluso podría tener una solvencia económica para eh, no contratar pues, profesores, pero sí buscar el apoyo de especialistas que me ayuden con materias que no manejo, sobre todo en la generación de reactivos, porque me interesa mucho darles material de práctica. Entonces, si hay más inscritos, yo tengo más, más margen para poderles echar a mano y, por supuesto, elevar la calidad. ¿Vale? El costo es de 100 pesos semanales y para inscribirse, pues necesitan cubrir lo que sería la primera semana, que es la próxima. Y pues el número de cuenta, mándame un mensaje privado, por favor, al WhatsApp, a este. Ahorita te lo vuelvo a proporcionar. Y ahí te paso el número de cuenta, ¿vale? Y en cuanto hagas el depósito, yo te doy una liga en donde pues va a ser el grupo ya de la gente que va a colaborar. O más bien, ¿sale? Entonces, bueno, ojalá que pueda contar con ustedes. De igual forma, más allá de una cuestión publicitaria, si conocen a gente que está en una situación similar y que se quiera preparar y que estas pláticas les pueda servir para sus estudios, para que puedan estudiar mejor, pues adelante. Con toda libertad pueden compartir las pláticas, pueden compartir las presentaciones de estas clases gratuitas y seguramente pues va a ayudar a más gente, que sea la idea también de estas pláticas y clases gratis. ¿Vale? Pues bueno, queda al pendiente sus comentarios, mensajes, inquietudes. Muchas gracias por acompañarme y ojalá que nos podamos ver la próxima semana. ¿Sale? Que pasen una excelente noche. Sí, muchas gracias por todo. Hasta luego, Teresita. Bye. Si Gracias. quedó ahí una duda pendiente, por favor escríbanmela, ¿vale? Sí, muchas gracias. Hasta luego, bye. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.